Bendito Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te estamos agradecidos por un día más de vida, un día más de salud. Un momento, Señor, que tenemos para poder estudiar de tu palabra, estar contigo, Señor. Repotenciar nuestro espíritu, reconectarnos, Padre, con tu sabiduría y compartir con los hermanos, Señor. Te estamos agradecidos porque contamos con este medio para poder seguir congregándonos aún en la distancia, y toma tú el control, Señor, de esta palabra para que sea de edificación de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, quedamos en el versículo 11 de Gálatas 5. Vamos a estudiar hoy qué nos dice Pablo, o qué nos dice, mejor dicho, el Espíritu por medio del apóstol Pablo. Y hoy el estudio va a ser muy cortico, porque es de profunda reflexión. Y vamos a empezar entonces a leer el versículo 11. Gálatas 5:11 dice: Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? ¿Qué nos quiere decir Pablo? Él nos quiere dar a entender que si él predicara un evangelio abierto, porque entonces lo persiguen. Si predicamos un evangelio como el que el Señor quiere, somos rechazados y muchas veces perseguidos, porque vamos en contra de la corriente de este mundo. El evangelio va en contra a lo que la generalidad de este mundo dicta. Entonces yo pregunto, ¿qué evangelio predicamos? ¿Un evangelio cómodo? ¿Un evangelio permisivo? ¿Abierto? Si este es el evangelio, entonces las personas lo oyen y les gusta. Les gusta que todo va a estar bien, les gusta que el Señor los va a curar, que el Señor los va a librar, que el Señor los va a prosperar, que todo va a estar perfecto y todos los problemas van a desaparecer. Y si eso es lo que buscamos, que a las personas les guste el evangelio, pues quiero decirle que estamos equivocados. ¿Y por qué estamos equivocados? Porque el evangelio es un evangelio de confrontación del ser humano. Ese es el evangelio de Cristo. Un evangelio que te sacude, que te mueve el piso, que te hace ver y entender que tú eres un pecador. No es un evangelio donde todas las cosas son bonitas, es un evangelio que con amor te da a entender que tú eres un pecador y que tú tienes la necesidad de aceptar al único que entregó su vida por ti, que es Jesucristo. Que las obras que nosotros hagamos y nuestro esfuerzo es en vano, no valen. Que no somos buenos. No hay ni uno de nosotros que haya sido bueno ni que sea bueno. Nuestro corazón es engañoso. Y nosotros siempre necesitamos de esa persona que entregó su vida, que dejó su trono para poder ser un hombre y poder entregarse en un sacrificio vivo para que nuestros pecados fueran perdonados. Ese es el evangelio, un evangelio de confrontación, un evangelio que hace entender que hay una cruz, hay una paga del pecado, que nuestro pecado tiene una consecuencia que es la muerte, pero ese pecado fue asumido por Jesús en la cruz para nuestra redención, y que en su redención, que fue su resurrección, nosotros también vamos a ser redimidos y resucitados. Porque la verdadera cruz ofende, como lo dice aquí el versículo. Dice: en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Cómo que la cruz ofende? Sí, la cruz ofende porque confronta al ser humano.
La cruz ofende el orgullo del hombre porque muestra la maldad que hay en él. La cruz ofende la moralidad falsa porque el ser humano cree que es moral y no lo es. La cruz ofende que nuestras obras no nos justifican y todos pensamos que somos buenos. La cruz ofende la filosofía humana porque apela a la fe y no a la razón. La cruz ofende la cultura, las tradiciones, porque éstas no nos dan la salvación. La cruz ofende la clase social, porque prefiere a los pobres y humildes de espíritu y porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. La cruz ofende la voluntad humana. ¿Por qué? Porque nos pide una rendición incondicional a Dios, una rendición de nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Y la cruz ofende la propia identidad, porque debemos nacer de nuevo, dejar a este hombre viejo, nacer de nuevo y permitir que el antiguo hombre quede en el pasado. Por eso es que la cruz ofende, porque requiere de mucha entrega, sincera, de corazón, no de emoción. Requiere de una circuncisión del corazón y no una circuncisión de apariencia. Por eso es que muchos no predican este evangelio, porque a nadie le gusta ser confrontado, entender que hay que asumir esa cruz, que somos pecadores, que tenemos que controlar nuestra carne, que tenemos que nacer de nuevo. Entonces, cuando la cruz ofende, es porque te está confrontando. La diferencia es que nosotros no es que vamos a ir por ahí ofendiendo a todo el mundo, diciendo cosas para ofender, no, sino que el amor de Jesús te confronta a tu realidad de pecador. El Espíritu es el único que convence de pecado. Nosotros no tenemos que ir a ofender a nadie, nosotros solamente presentamos el Evangelio puro tal como Jesús nos los entregó. Y es el Espíritu el que hace la obra. Entonces, cuando uno acepta ese sacrificio, comienza a comprender, comienza a crecer en la fe, comienza a desear no estar contaminados. Comenzamos a tener discernimiento para no ser engañados con doctrinas falsas. Pablo es categórico en esto. Vamos a ver qué dice al respecto. En el 12 dice, ojalá se mutilasen los que los que os perturban. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¡Wow! ¡Qué palabra tan dura! Que se mutilasen. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien que sea castrado, mutilado? Mutilado es que son cortados, pero es que el mismo Deuteronomio, en Deuteronomio 23:1, el mismo Señor dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. Entonces nos preguntamos, Señor, ¿y hoy en día, cuando esta libertad de género ha hecho que la gente se mutile, que debe tu misericordia estar por encima de todo eso, por encima de esas decisiones erradas, equivocadas, que creen que el hombre tiene la potestad de cambiar su genética, lo que le fue dado desde el momento en que fue concebido? Por eso es que el Señor es santo, y el que no se arrepienta de esto, de estas acciones, es como si estuviera mutilado. Es decir, no podrá entrar. Y el que sea de tropiezo, es preferible es como si estuviera mutilado. Es que es preferible tener una mutilación antes de ser de tropiezo para una persona que llegue o que se salga de los pies del Señor, del camino de Jesús.
Y estos son palabras muy fuertes. Entender esto. Y seguimos leyendo el 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pero no es que si yo soy libre en Cristo, si yo soy libre en Cristo, yo me puedo vestir como yo quiera. Si yo soy libre en Cristo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo libertad de casarme, de divorciarme, de irme, de mudarme, de hacer esto, de hacer lo otro, de ir a fiestas, de tomar. Yo soy libre porque el Señor me hizo libre. Libre, entonces yo no me voy a sujetar a ninguna normas de la iglesia, yo no me voy a sujetar a nada. Total, yo no estoy matando, yo no estoy robando, pero yo hago de mi vida lo que yo quiero. Bueno, yo aquí Pablo le está diciendo que eso no es así. Nosotros no podemos usar la libertad de Cristo para un libertinaje en la carne. Y yo le quiero decir que hay 3 maneras de vivir el cristianismo, porque estas palabras son dirigidas a la iglesia, no a los inconversos, a la iglesia, al que asiste, al que cree en Jesús, al que dice aleluya, aleluya y levanta los brazos y se llena de emoción con el Señor. Hay 3 maneras de que un cristiano puede vivir la vida cristiana. La primera es una vida llena de legalismo, bajo una ley, esforzándose en creer que tiene la salvación por su esfuerzo, con esa vanidad de que yo soy mejor que todos los demás, yo soy más santo que los demás, pero sin gracia, sin la gracia que da el Padre. Y ahí yo les quiero decir que esa vida cristiana llena de legalismo, de pulcritud, de que no me pinto el cabello, no me maquillo, no uso pantalones, no digo malas palabras, ando siempre muy santita por ahí, no sé qué. Pero ¿eso está dentro de tu corazón o es simplemente una apariencia? ¿Dónde está la gracia? Eso sí, como yo soy santa, yo no me voy a reunir con la gente que no es cristiana. Yo no le hablo a aquel porque no cree en Jesús o tiene una creencia diferente a la mía. No ayudo al otro porque ese borracho se lo buscó que está borracho, entonces yo no lo ayudo, no le tiendo la mano. Entonces yo le estoy diciendo, hermano, que esta cristiandad es una cristiandad para puro santo, para ser inmaculado, pero el Señor no vino a buscar los santos, el Señor vino a buscar los perdidos. El Señor se juntaba con los que tenían necesidad. Entonces, una manera de vivir la vida cristiana es esa vida legalísima, súper recta, pero una vida sin la gracia, sin el amor. Otra manera de vivir la vida cristiana es lo contrario, una vida licenciosa. Todo está permitido. Todo lo puedo hacer. Soy libre. Doy rienda suelta a mi voluntad y hasta llego a tener una vida pecaminosa, pero dentro de los mandamientos. ¿Qué dualidad? Yo quiero invitarlo a que con calma después ustedes se lean Romanos 6, que quiere decir que Pablo explica, en Romanos explica claramente que vivir una vida en Jesús no es una vida libre para hacer lo que la carne me provoque. Además que no puedo, porque si Jesús está dentro de mí y Él ha nacido dentro de mi espíritu y mi espíritu está con Él y Él conmigo, yo no puedo hacer las cosas que me provoquen porque ya yo no vivo yo, vive Cristo en mí. La otra manera de vivir una vida cristiana es una vida en la libertad de Cristo, bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, Él dio un mandamiento. Vamos a leer Juan 14:15. Juan 14:15 dice, palabras de Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve
ni le conoce, pero vosotros le reconocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, ¿cuál fue el mandamiento? Si me amáis, si nosotros de verdad amamos a Jesús, a Cristo, guardamos sus mandamientos. ¿Y cuál fue este mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero es que amar a mi prójimo como a mí mismo es muy amplio. Amar, ¿cómo te amas tú? Tú te amas, tú te cuidas, tú te das alimento, tú te resguardas, tú te tratas bien. Y yo tengo que hacer todo lo que yo haría por mí misma, hacérselo a otro. Ese es el amor verdadero de Cristo. Porque si no nacemos de nuevo en el Espíritu, ese Espíritu Santo que fue enviado para nuestra consolación, para nuestra fortaleza, no puede estar en nosotros. Pueden haber muchos otros espíritus, pero no el Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu, cuando es recibido en nuestra vida, porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y aceptamos, somos sellados con el Espíritu Santo, entonces nace en nosotros el Espíritu del Señor y nace ese deseo de agradar a Dios, nace esa necesidad de estar bajo su voluntad porque somos sus hijos y nace ese amor genuino, profundo, que no quiere decir que como humanos no nos equivoquemos y no pequemos y no tengamos caídas, pero reconocemos nuestro error, reconocemos nuestro fallo como el hijo pródigo y volvemos otra vez a los caminos y volvemos a pedir perdón y volvemos a tener la gracia sobre nosotros de una manera real, genuina. Entonces, esas son 3 maneras de vivir la vida cristiana. Que nos sigue diciendo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo vuelvo a repetir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quien tenga dudas de qué es amar, pues váyase a 1 Corintios 13. El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. No es un capítulo para leer solamente el día de las bodas, que es el típico, donde se juran amor eterno, pero a la semana de la luna de miel ya no se toleran. Cuando a los 5 años ya que hay alguna dificultad económica o de salud, entonces la gente se divorcia y se separa. Esa no es el amar, no es una emoción. Amar no es un ratico, no es solamente que el corazón te hace en tututún cuando ves a una persona que tú amas. Es cuando a ti te duele lo que esa persona pueda estar padeciendo y tú buscas con todas tus fuerzas y con todo tu esfuerzo que esa persona viva bien, feliz, confortada, que tenga al Señor, que lo conozca. Cuando tú amas a alguien, tú no quieres que esa persona se pierda. Cuando el amor de Cristo está en nosotros, nosotros tenemos amor hacia estas almas que no lo conocen. Y intercedemos por estas personas que ni siquiera saben que estamos orando por ellos, pero nosotros intercedemos ante el Padre porque su amor está en nosotros. Y nos duele y lloramos y clamamos y gemimos por la salvación de las personas que no le conocen todavía. Ese es el amor de Cristo. Ese es su mandamiento, amarlo a otro como nos amamos a nosotros mismos. Y sigue diciendo el 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que nos destruimos los unos a los otros? ¿Cómo que nos mordemos? Pero es que eso se ve mucho hoy día. Muchísimo. ¿Cuánto no vemos nosotros cosas tan equivocadas en internet, en publicaciones, en libros? Y entonces no, porque imagínate, la iglesia no creen tal cosa, o aquellos tienen una imágenes, o aquellos hacen yo no sé qué. Y dentro de la misma iglesia
nos tiramos las piedras y yo le voy a decir una cosa es el discernimiento y saber que las cosas no son las que Dios ha mandado y otra es hablar y ridiculizar y poner por poco y por bajo la palabra del Señor. Si usted se encuentra con una situación de esta, donde alguna iglesia, algún hermano está dando una falsa doctrina, cuando está en un error, cuando está siendo de tropiezo, el mismo Pablo lo explicó en Corintios, vaya directamente donde esa persona con 1 o 2 testigos y dígale en el nombre de Dios cuáles son las cosas que usted está viendo que no son correctas y esa persona será exhortada a corregirse. Y si eso no sucede, pues sencillamente usted se aparta de esa persona. Pero usted no puede caer o nosotros no podemos caer en el plano de que si esa persona continúa, ni podemos seguir encompinchados con esa persona para arriba y para abajo, aunque esa persona sabemos que está en un error, en un pecado, porque entonces estamos siendo cómplices o haciendo lo mismo, pero tampoco podemos entonces hablar mal de esa persona a los demás, porque entonces estamos cayendo, Satanás nos está usando para de otra manera desprestigiar el evangelio. Y entonces, ¿qué debo hacer? Doblar rodillas. Eso es lo que tenemos que hacer. Doblar rodillas y clamar por esa persona y que el Espíritu Santo le ponga un parado a esa circunstancia. Porque nosotros mismos nos destruimos. La propia iglesia cristiana se está destruyendo. Y no solo la cristiana evangélica, lo vemos en todas las iglesias. Vemos en la iglesia católica los problemas con los curas. Vemos en la iglesia mormona que hablan de una santidad y entonces tienen matrimonios con varias mujeres. Y vemos cosas y cosas y cosas cuando el ser humano pone de su propio pensamiento porque quiere un evangelio permisivo y sacamos de contexto palabras de la Biblia, ocurren todas estas cosas. Por eso la Iglesia Católica tiene imágenes que no están acordes con ni siquiera con los mandamientos y adoran a ídolos. Por eso es que los otros hacen esto, por eso los cristianos tenemos unas expresiones del Espíritu Santo no acordes a lo que la palabra de orden dice que debe de ser. Por eso es que otras religiones esto y aquella hace esto y aquella hace lo otro. Dios mío, ¿por qué? Porque el ser humano está metido ahí y ha sacado el Espíritu Santo del Evangelio y ha querido meter su propio Evangelio. Y no estamos acordes a lo que la palabra dice y lo que el Señor ha establecido, que es su evangelio, que es la buena nueva, que es tomar la cruz, que es tomar a Jesucristo como nuestro Salvador, no por emociones, no por un culto bonito, no porque sea lindo, no porque en este culto yo me voy para esta iglesia porque ahí la alabanza es alegre y es contenta y hay luces y los jóvenes saltan y brincan, pero entonces ¿dónde está el orden? ¿Dónde está la palabra que habla aquí la palabra del Señor, que está escrita? ¿Dónde nos sujetamos en verdad a la voluntad? Es muy difícil tener esa rectitud. Y eso solamente lo podemos lograr cuando nos sumergimos en el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo nos da discernimiento y nos da unción y comienzan a brotar en nosotros y en los demás los dones del Espíritu, los ministerios del Espíritu y nos sujetamos los unos a los otros y comenzamos a crecer individualmente como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y esa es la única manera que tenemos para poder crecer, para poder servir al Señor, para ser sus discípulos. Porque tenemos que lograr vivir en la unidad del Espíritu con amor, con perseverancia. Y continuamos diciendo, a ver qué dice aquí volvemos a repetir el 15, porque si os mordéis y os coméis unos a los otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros.
y nos consumamos. ¿Cómo nos consumamos? Bueno, cuando oímos tantas cosas, nuestra fe se debilita y nuestro amor se va entibiando y perdemos ese fuero, perdemos ese primer amor, esa entrega, porque nos vamos desilusionando de aquel, del otro. Aquí me dijeron una cosa que no me gustó, aquí hacen tal cosa, pero entonces perdemos la mirada, la colocamos, en vez de ponerla en Cristo, la ponemos entonces en los ministros, que son seres humanos que también pueden fallar, las ponemos en religiones que no nos van a llevar a nada, porque le quiero decir que ninguna religión lleva al Señor, al Dios Padre. El único camino para llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Y quien niegue que Jesucristo es el Hijo de Dios y que entregó su vida por nosotros, y no hay más nadie más se puso en esa cruz, ni los apóstoles, ni María, ni nadie. El único Hijo de Dios se llama Jesucristo, y el único que entregó su vida en una cruz por nosotros fue Él, haciéndose pecado, maldito, y el único que estuvo 3 días en el abismo, rescatando las almas que se habían perdido para resucitar en el poder del Espíritu Santo para nuestra redención, se llama Jesucristo, no se llama ningún otro santo. No hay ninguna otra persona, no hay ninguno que tenga poder, porque todo fue sujeto en su nombre, para Él y por Él, porque Él es el Verbo, el único que puede lograr que nosotros seamos salvos por gracia, porque tenemos fe en lo que Él hizo. La única manera y el único camino es ese, hermanos. No hay ninguna otra. No le voy a prender velas a nadie. No voy a orar por otra persona. No le voy a pedir ni a mi mamá que está en el cielo que cuide de mí, porque mi mamá que está en el cielo no va a poder cuidar de mí. Ella ya hizo su vida y ella está con el Señor. Quien puede cuidar de mí es Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo. Él enviará su Espíritu, Él enviará sus ángeles, Él me cubrirá a mí, a usted y a todo aquel que le acepte como su único y total Salvador. Esa es la única verdad. Ese es el único evangelio. Y después está el crecimiento en su palabra. Pero tenemos que crecer. ¿Y cómo crecemos? Pues alimentándonos de esa palabra. Por eso la dejó escrita. Por eso está a la mano y tenemos que aprovechar que todavía la podemos tener a mano. No se conforme con tener la Biblia en su móvil, porque le quiero decir una cosa, llegará el momento que este medio va a ser utilizado en contra nuestra, ¿sabía? Porque todas las telecomunicaciones son controladas por el enemigo. Y esta es una manera de controlarnos a todos. Y todos sabemos quién está, dónde está, qué usa, qué ve. Y si no me cree, fíjese, usted métase en internet y busque algo. Busque información de algo. Después le van a llegar 50,000 páginas de información sobre lo que usted buscó. Por un ejemplo sencillo, yo quiero comprar una lavadora y comienzo y pongo buscar lavadoras y me salen lavadoras usadas, no sé qué, pero yo dejo de buscar lavadoras y me sigue llegando información de las lavadoras como por una semana más, sin yo ni siquiera tocar el botón. ¿Y eso por qué? Porque todas las conexiones son recíprocas, van y vienen, tienen dos lados, son un cable con dos extremos. En un extremo está uno y en el otro extremo está quien controla todas las telecomunicaciones. Y este medio va a servir y sirve ya hoy en día ¿para qué? Para controlar todos nuestros movimientos, controlar nuestra economía, controlar hasta nuestra salud. Porque ya el médico ni siquiera nos quiere ver, el médico le llamamos por teléfono, le decimos qué tenemos y nos receta. ¿Ustedes creen esto es un ensayo para lo que viene? Y no es que yo sea fanática, no es que yo esté viendo el fin del mundo. El mundo puede venir
hoy el Señor, como puede durar 4 años más, yo no lo sé porque nadie lo sabe, no podemos decir. Lo que sí le puedo decir es que el Señor está cerca y que todo se está moviendo para que ese control sea posible. Para que esa marca no permita que tú compres ni vendas si no tienes la marca. No creas que es como esas marcas, como un sellito de niñitos que te van a poner en la mano. Si está sellado o no, el sello lo tenemos ya aquí. Nosotros estamos sellados, nuestra frente está sellada. ¿Usted sabe con qué está sellada? Con el sello del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo que estuvo derramada en nuestra cruz. Ese es el sello que ya tenemos nosotros aquí. Sello que ven todos los demonios que nos rodean. El sello que ve Satanás, por eso es que no nos puede tocar. Si usted está sellado con el Espíritu Santo, usted está apartado, resguardado y cuidado para los tiempos que vengan. Pero tiene que perseverar, tiene que agarrar su cruz, tiene que negarse a sí mismo y entregarse al único que dio su vida por ti y por mí. Y crecer en el amor. En el primero, dar. Y eso es todo un estudio, toda una profundidad, sumergirse en el amor del Señor. Y Pablo trata una y otra vez de dar a entender a los creyentes, a aquellos que han creído por fe, que hay que entregarse. Hay que entregarse ciegamente, entender que nosotros por nuestra cuenta no podemos sentir ese amor, que nosotros por nuestra cuenta no podemos mantenernos santos, que nosotros por nuestra cuenta no podemos tener comunión con Dios Padre, que no podemos ni siquiera llegarle al borde de la santidad de Jesús. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, porque nosotros siempre buscamos nuestra gloria, porque buscamos siempre nuestra facilidad, nuestro bienestar. Entonces es un camino muy difícil. Y sigue Pablo aquí hablando de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que es una profundidad aún mayor. Por eso antes de entrar en ese 16, yo quería que hiciéramos un recuento de lo que Pablo nos ha venido enseñando en estos capítulos. Porque tenemos que tener clara el abanico de cosas que como cristianos tenemos que saber. Entonces Pablo ha ido poco a poco dando los lineamientos. Entonces vemos en el capítulo 1, exactamente si leemos el 1:4 del mismo Gálatas, que Cristo nos ha liberado de este mundo. Ya no tenemos que servir a este sistema. Somos libres. En el capítulo 2:20 Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso cambia completamente nuestra manera de vivir. En el capítulo 3, versículo 13 nos dice que hemos sido rescatados de la maldición de la ley, liberados del juicio y de la condenación. Que nuestra salvación viene por fe y por gracia. En el capítulo 4:4 dice, nos explica el cumplimiento de los tiempos. ¿Recuerdan cuáles son los tiempos? Que nuestra redención es por medio de Jesucristo. Y cuando estudiamos los tiempos es para que entendamos que los tiempos están siendo cumplidos, que el tiempo está cerca y habrá señales en el cielo. Y si queremos meternos, no es astrología, es astronomía. Vemos que este mes de abril viene con una cantidad de sucesos en el cielo impresionantes, como nunca antes se van a dar. Lunas nuevas, lunas llenas, las lunas de colores,
lluvia de meteoritos, una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque Dios usa su creación en su plenitud para indicarle a sus hijos cuáles son estos tiempos que estamos viviendo. Así como le enseñó a Noé el tiempo, así como le enseñó a los reyes la llegada de Jesucristo por medio de la estrella y de otros acontecimientos. Quien escudriña la palabra entiende los tiempos y el Señor le muestra, no como ahorita todo el mundo habla de que estamos en los últimos días, estamos en los últimos días. Sí, estamos en los últimos días de hace tiempo, pero me pareciera es como que, no, mira, yo te lo estoy diciendo, como yo te lo estoy diciendo, ahora sí es el tiempo. Y no es así, el tiempo lo da el Señor, no lo da más nadie. Y cuando las cosas cambian de repente, ¿cuándo surgió este virus? Esto fue de la noche a la mañana, ya no pudimos salir más de casa, ya todo se paralizó, el mundo completo está sufriendo una pandemia, una cosa que parecía que como que era lejana, como que no nos iba a tocar. Y sin embargo, miren toda la repercusión que ha traído y que va a traer. Porque esto no es solamente 2, 4 semanas de aislamiento. Y por último vemos en el capítulo 5 donde Pablo exhorta a estar firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. Y voy a volver a repetir, ¿en qué nos hizo libres Cristo? No es en vivir la vida loca como dice la canción. Ser libre no es hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como a mí me dé la gana. Ser libre en Cristo es, estoy libre de la condenación y de la culpa, porque Él tomó mi condenación y mi culpa. Estoy libre del dominio del pecado, porque ahora lo puedo reconocer y no estoy esclava del pecado, soy ahora esclava de Cristo porque Él me pagó con precio de sangre. Ya el pecado no domina mi vida. Y si la sigue dominando, pues doble esa rodilla y entregue su vida a Cristo. Y no es que no pequemos, porque yo peco también diariamente, porque somos humanos. Es que ya ese pecado no me domina, no causa en mí la muerte eterna. Me libra de la muerte eterna, de la separación eterna del Padre. No de esta muerte física que todos en algún momento vamos a morir. No voy a ser eterno ahorita con este cuerpo. Yo voy a morir como va a morir, como todo el mundo va a morir cuando le llegue su hora. Pero de la muerte eterna, después cuando sea el día del juicio, no voy a ser separado de la gloria de Dios por la eternidad, sino que voy a estar a la diestra del Padre junto con Jesús. Me libra de la ira de Dios. Y eso lo estudiamos, lo vimos. Ay de aquel que cae en la ira de Dios, porque su nombre será quitado. Ir en contra de Dios. Las personas que dicen, blasfemian y dicen cosas que uno cuando las oye es que ni siquiera uno las quiere ni siquiera pensar en recordar las cosas que uno ha oído, negando la existencia de Dios, burlándose de la presencia de Dios. Es triste, es doloroso y es preocupante. Porque quizás ahorita uno ve que esa gente está muy bien y tiene muchos coches y tiene unas casas espectaculares y viajan y tienen dinero en la cuenta y aparentemente viven felices, llenos de lujo, llenos de bienestar monetario, llenos de belleza física comprada porque se arreglan, se ponen votos y todo lo demás. Pero ¿dónde está su alma para la eternidad? ¿Cuál es su realidad de prosperidad?
Y es que mucha gente confunde el cristiano con una persona pobre que se conforma, que tiene una faldita o un pantaloncito, una chaquetica, de casualidad se baña y se arregla. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser agradecido que a pesar de la dificultad del mundo, en nuestra mesa no nos falta el pan, que a pesar de lo que pase afuera, sobre nuestra cabeza hay un techo, y que a pesar de que haya plagas, el Espíritu Santo y sus ángeles están afuera resguardando mi casa y no permitiendo que nada entre, así como sucedió en Egipto cuando pasó el ángel de la muerte. A ninguno de los hijos que estaba el sello de la sangre del cordero en su lindel entró la muerte y se llevó a los primogénitos. Y yo confío en esa palabra y yo confío que eso es así. Que nada me va a tocar. Porque yo vivo en la libertad de Cristo, en la libertad para yo doblar mi rodilla y clamar al Dios Padre de que me cubra, de que me cuide, de que me proteja. Porque esa es la principal libertad que tenemos. Ya no necesitamos de una cantidad de cosas para ir al Padre. Voy al Padre por medio de Jesucristo. Y esa es la libertad más bella. La libertad más hermosa que el ser humano pueda tener y gozar y tener a mano sin costo alguno, más que el de doblegar su orgullo, su servir y reconocer que somos pecadores y que solamente por medio de Cristo podemos llegar a la presencia de Dios y clamar en su trono y recibir directamente de Él la gracia, primero de la salvación y después de lo demás, porque lo demás vendrá por añadidura. Esto es hermoso, maravilloso, único. Es que no hay más nada que buscar. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Porque lo que no es blanco es negro. Si usted está o en las obras de la carne o en la obra del Espíritu. El que no escogemos hoy soy, mañana no. Eso es una tibieza y eso es una irrealidad. O estoy en la carne o estoy en el espíritu. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cómo satisfago yo los deseos de la carne? Es que eso es lo que yo creo que nunca se acaba. Porque, bueno, yo misma, yo vivía en una casita chiquitica por allá arriba y yo quería no una casa más grande, en verdad, yo lo que quería era una casa sin escalera, pero eso tuvo un costo. Y si llego a estar mejor económicamente, me puede picar el gusanillo de que quiero otra cosa. Y así vamos avanzando. Y hoy me compro una bicicleta y mañana me compro una moto porque ya me cansé de pedalear y pasado mañana en vez de comprarme la moto, entonces me compro un coche y después me compro un Mercedes. Porque yo busco es satisfacer los deseos de mi carne. Y lleno mi nevera de comida, pero sé que el vecino no tiene comida y no le puedo llevar ni siquiera un plato porque entonces yo me quedo sin comida. Y pienso primero en satisfacer mi deseo, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y eso es a todos los niveles, personales, en el matrimonio, como personas, como hijos, como padres, como todo. Y si yo ando en el espíritu, ¿qué busco? Si yo ando en el espíritu, voy a amar al prójimo como a mí mismo y voy a buscar el bienestar de la otra persona antes del mío propio. Entonces los deseos de la carne son contrarios a vivir en el espíritu. Y no es que yo no me pueda comprar un coche mejor o tener una casa mejor, vestirme bien, comprarme un perfumito para estar olorosa bonita cuando
cuando vaya a la iglesia o cuando haga cualquier cosa y me arregle y vaya a la peluquería. Eso no quiere decir no andar en el espíritu. Andar en el espíritu es que doy gracias a Dios por las cosas que el Señor me permite tener, pero yo busco que las personas que no lo conozcan, llevar la palabra, amar a la otra persona, socorrer a la otra persona por el amor de Cristo, darle al otro lo que, a veces hasta lo que tengo, si la otra persona lo necesita y veo que está en necesidad. Hay un pasaje donde Jesús le dice, cuando me viste en la cárcel, me fuiste a ver. Cuando me viste hambriento, me diste comida. Cuando me viste desnudo, me diste ropa. Cuando me hiciste, y dice, Señor, ¿y cuándo te hicimos todo eso? Cuando a alguno de mis pequeñitos se lo hiciste, me lo hiciste a mí. Y ese es andar en el Espíritu. Esos son los frutos del Espíritu. Y dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Ah, que se oponen. Sí, se oponen. Se oponen. La carne se opone cuando tú vienes cansado del trabajo y tienes que medio comer algo, si te da tiempo un pan, una cosa, o a veces no te da ni tiempo y te tienes que lavar la cara y cepillarte el cabello y volverte a poner los zapatos y salir al culto. Eso es contrario a la carne, porque tu carne lo que quiere es echarte en un sofá, prender el televisor y descansar un rato. Eso es contrario. Cuando de repente en la semana no te ha dado tiempo de lavar la ropa, ni de recoger, ni de limpiar, entonces tú dejas de ir al culto el domingo porque tienes que hacer muchas cosas que en la semana no te dio tiempo. Entonces dejas de alimentar el espíritu. ¿Para qué? Satisfacer las necesidades de tu carne. Es que quien busca al Señor es contrario a lo que desea el corazón. Van por caminos opuestos. Y sigue diciendo Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa la ley nuevamente? No es que yo ando a rienda, no estoy bajo la ley de la condenación. Yo cumplo lo que el Señor me ha mandado. Y es que todos los mandamientos se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando tú amas, respetas. Cuando tú amas, honras. Cuando tú amas, ayudas. Cuando tú amas, socorres. Cuando tú amas, buscas el bienestar. Y ya entonces no estamos bajo la ley de la condenación, que era un esfuerzo propio, sin la gracia y sin la fe, que no perdona mis pecados, sino que me los tapaba, pero me condenaba por lo que no hacía, porque el que no cumple la ley en su plenitud, le viene condenación. Mas en Cristo Jesús tenemos la libertad de poder volver a doblar nuestras rodillas y pedir perdón y enmendar el camino y volvernos a Cristo. Y restaurar nuevamente esa conexión, por así decirla, que tenemos con Cristo Jesús. Y después el 19 da una cantidad de ejemplos por si alguna le queda duda de qué son. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y esto lo explicamos cuando estudiamos en Corintios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ah, pero es que me salió un video porno y por curiosidad me vi un poquito. Pero yo no veo porno, pero lo vi un poquito. Eso es lascivia. Estoy contaminando el templo del Espíritu Santo, porque yo soy templo del Espíritu Santo, con imágenes que ensucian mi mente. Y adulterio, no, bueno, yo no he cometido adulterio, pero
llamo de repente a la muchacha o le tomo la llamada al chico que me está llamando para ver cómo estoy, que no es mi esposo o mi esposa. O si soy joven y estoy enamorado y sé que me voy a casar, no, esta es la que yo quiero para casarme, entonces caigo en una fornicación santa, y no es santa. Porque la Biblia no es tibia, ni tiene dobleces. En la idolatría, en la hechicería, horóscopo, todas esas cantidades de publicaciones que envíale a 10 personas para que el espíritu te haga tal cosa. No, hermanos, eso todo es hechicería. El espíritu del Señor no obra así. No se sigan prestando para eso. Corten esas publicaciones, ni las envíen. Es que ni siquiera las tienen que leer. No, pero habla del Señor, mira, pone un versículo bíblico. Que no, hermano, que no es así. No busca enemistades, no da pleitos, no tiene celos, no tiene ira, contienda, disensiones, que son separaciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Porque le voy a decir, el que es dado a la bebida se toma una copa y se toma 2 y se toma 3 y se toma 4 y cuando viene a ver ya no tiene control sobre su cuerpo, ni sobre su mente, ni sobre lo que dice, ni sobre lo que hace. O las drogas, o el cigarro. Todo eso son vicios, todas esas son cosas que nos tienen atados, que dañamos nuestro cuerpo. Que no le hago mal a nadie fumándome un cigarrito. No, no le estás haciendo mal a nadie. Estás dañando el templo del Espíritu Santo nada más. Enfermando tu propio cuerpo que el Señor te dio. Entonces sigue diciendo Pablo, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando en las predicaciones oímos, toma tu cruz, tomar la cruz, que es aquello que me cuesta, lo asumo y lo llevo ante los pies de Cristo y ahí lo crucifico y ahí lo pongo para que el Señor me dé la autoridad, la fuerza, la entereza, el dominio propio de estar por encima de todas esas cosas que son productos de la carne y que no agradan a Dios. Porque todas esas pasiones y deseos nos quitan la santidad. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Nadie es más santo que nadie. Envidiándonos unos a otros. Porque nos envidiamos, sí, a veces hasta le envidiamos los dones a los demás. Inventamos dones, los forzamos. Acordémonos que esto está escrito para los conversos. ¿Es que nosotros podemos tener idolatría? Sí. Claro. Yo puedo idolatrar a una persona, a un sistema, a una organización. Pero si yo estoy en el Espíritu me doy cuenta que eso no es correcto. Y no puedo ser vanaglorioso, yo soy más santo que los demás. No, porque quizás no caigas en la misma cosa, pero puedes caer en otra. Y es que ya estás cayendo en la vanagloria, en el orgullo propio. Porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestra fortaleza,
porque yo soy más fuerte que los demás. No, no, eso no es así. Porque ahí caemos en el orgullo, la envidia, la vanagloria, y esas son cosas que al Señor no le agradan. Por eso es que tenemos que ser mansos y humildes como lo era el mismo Jesús. Y continuamos la semana que viene con el capítulo 6, Dios mediante. Que el Señor les bendiga, los amo, los extraño y esperemos que esto termine pronto para darnos un fuerte abrazo y un gran beso. Dios los bendiga y los guarde. Hasta el próximo culto, si Dios quiere, el domingo.